Ok, bueno, pues entonces les voy a compartir mi pantalla para que trabajemos en el applet que diseñé para comprender el concepto de línea recta. Entonces les voy a compartir la pestaña en Chrome relacionada con GeoGebra. Aquí está. Ahorita no tengo acceso al chat, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna participación, por favor, activa su micrófono. Ok, entonces, fíjense, lo que yo estoy haciendo, fíjense, es escribir la función mx más b y estoy modificando los parámetros m y el parámetro b. Entonces, dependiendo del valor que yo le dé al parámetro b y dependiendo del valor que yo le dé al parámetro m, voy a tener una ecuación diferente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, la voy a ver numéricamente. En este caso, m vale 2 y b vale menos 3. Y voy a ver cómo se comporta mi función. Bien, entonces fíjense. Ok. Voy a considerar que la pendiente m valga 0. A ver, fíjense. Cuando la pendiente m vale 0, como ya lo habíamos visto, solamente se trata de una recta horizontal que pasa por menos 3. Fíjense, aquí tengo el menos 2 y menos 3. Una vez que tengo el menos 3, trazo la horizontal. Esa sería la recta y igual a menos 3. Y igual a menos 3. ¿De acuerdo? Si el menos 3 cambia, en lugar de ser menos 3 es menos 5. Fíjense qué es lo que sucede con la recta, que ahora en lugar de pasar por menos 3, ya pasa por menos 5. ¿Ok? Si en lugar de tener un valor negativo tuviera un valor positivo, por ejemplo 1, entonces es la misma recta horizontal, solo que desplazada hasta el número 1. Bien, entonces fíjense que este b, que aparece aquí como parámetro constante en la ecuación, lo que me da es el punto por el cual corta al eje Y. Aquí corto al eje Y en 1, ¿ok? Y es el número 1 el que tengo. Si lo muevo, por ejemplo, ahora corta en el número 3. Si lo recorro un poco más, ahora corta en el número 4. ¿De acuerdo? Y si lo modifico hasta el número 5, pues ahora corta al eje Y en el número 5. Y fíjense que como no moví en ningún momento el parámetro m, pues entonces solamente lo único que hice con la recta fue desplazarla. De tal manera que tiene este comportamiento. Vamos a verlo. Se va moviendo, ¿de acuerdo? Sin cambiar su pendiente, dependiendo del número que se tiene en el término constante. Por eso es que este número se le denomina ordenada al origen, ¿ok? Entonces, fíjense ya. Ahora vamos a mover, voy a dejar el B0 y voy a poner ahora que la pendiente valga 1. Entonces, fíjense, si la pendiente vale 1 y el B vale 0, significa que la recta pasa por el 0, aquí está pasando por el 0, ¿ok? Y como la pendiente vale 1, significa que el ángulo que tengo aquí formado con la horizontal es el ángulo de 45 grados. Si ustedes tienen una calculadora a la mano, pueden verificar que la tangente de 45 grados vale 1. Y la tangente, quedamos que era la pendiente. Entonces, por eso la pendiente vale 1. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense. Ahora voy a mantener fijo la pendiente y voy a mover de nuevo el parámetro B. Entonces le voy a dar que se mueva mi parámetro B. Fíjense qué es lo que pasa con mi recta. Mi recta tiene desplazamientos. ¿Ya vieron? Es como si yo la estuviera recorriendo ahorita hacia abajo, pero sin cambiar su inclinación. Entonces se va a recorrer desde el menos 5, ¿de acuerdo? Hasta el 5. Y esa es la ordenada al origen. Entonces, dependiendo del valor de la ordenada al origen, ¿de acuerdo? Esta recta se desplaza sobre el eje Y. ¿Ya vieron? Ok. Ahora voy a mantener fija mi
mi ordenada al origen y la voy a fijar en 0. Y ahora lo que voy a mover es mi pendiente para que empecemos a observar qué pasa con las pendientes. Fíjense, voy a empezar desde el 7 negativo hasta llegar al 7 positivo. Entonces, fíjense lo que ocurre con las pendientes si ahora es la pendiente la que se va modificando. Fíjense, la pendiente me modifica la inclinación de la curva. ¿Ya vieron? Entonces, ahora se va modificando la inclinación. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a detenerla aquí. Fíjense, si la inclinación de la curva, veamos, voy a ponerla en -1 más o menos. Ahí está en -1. Si la curva tiene o la pendiente tiene signo negativo, ¿de acuerdo? Si la pendiente tiene signo negativo, vean que se trata de la recta que divide en 2 al cuadrante 2, en dos partes iguales al cuadrante número 2. Es decir, que también el ángulo que se forma aquí es de 45 grados. ¿De acuerdo? Pero ahora, si estoy parada a la izquierda y empiezo a avanzar hacia la derecha, quiere decir que voy descendiendo. Lo contrario a cuando tengo pendiente 1. Por aquí debe de estar la pendiente 1. Si yo tengo pendiente positiva, fíjense, la inclinación de la curva cambió. Estoy a la izquierda y quiero llegar a la derecha, voy ascendiendo. Entonces ahora tengo una curva que me lleva en ascenso. Lo contrario a la negativa, llevaba en descenso. ¿De acuerdo? Pero la característica principal es que el ángulo que se forma aquí con la horizontal es de 45 grados. ¿Bien? Ahora fíjense, entonces todas las curvas que tengan pendiente positiva van a tener una inclinación parecida a esta, en la que voy creciendo, voy ascendiendo, ¿ok? Y todas las curvas que tengan pendiente negativa van a ser una curva en la cual voy descendiendo, ¿ok? Ahora fíjense, si el valor de la pendiente, por ejemplo, en este caso es -4, observen la inclinación de la curva. Ahora lo voy a hacer un poquito más grande, -6. Se hizo más vertical la curva. Si voy al -7, se debe de hacer todavía más vertical. ¿Ya vieron? Entonces, entre más negativa sea la cantidad, es más vertical mi curva o mi recta. Entre más próximo al -1, pues se aproxima esta inclinación en donde se divide, en donde el ángulo de inclinación es aquí de 45 grados. Si lo hago más pequeño, hasta llegar al 0, se volvería horizontal, ¿ok? Y ahora, si se vuelve positiva, empieza a cambiar la orientación de la curva, ¿de acuerdo? Y nuevamente, entre más grande sea el valor, por ejemplo, aquí está en 7, ¿te acuerdas? Si estuviera en 10 estaría más vertical, si estuviera en 11 más vertical, ¿de acuerdo? Entonces, y entre más pequeño está más horizontal hasta llegar al 0 nuevamente, ¿de acuerdo? Entre, digamos, las rectas que estarían aquí en medio serían las que tienen pendiente un medio, pendiente un tercio, pendiente un quinto, pendiente un sexto, un décimo y así sucesivamente. Entre más próximo a 0, pues más horizontal es la curva. Y entre más grande el valor de la pendiente, más vertical es la curva, pero conservando el signo, ¿de acuerdo? O tomando en cuenta el signo. Para signos positivos, crece la curva, ¿de acuerdo? Voy en crecimiento. Y para signos negativos debe de ir en decrecimiento. Ya sea más vertical o más horizontal, pero la inclinación de la curva me lo da el signo que tenga el coeficiente de la variable X. ¿Bien? Entonces, bueno, pues espero que con estos ejemplos les haya quedado claro cómo es que se calcula o cómo es que se grafica una línea recta. Bien, voy a hacer un ejemplo más por aquí. Por ejemplo, voy a tomar la que tiene pendiente -4. ¿Ya vieron? Entonces, y lo voy a poner que corte al eje en el número 2. Entonces, fíjense, tiene pendiente -4 y corta en el número 2. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pendiente -4 y corta en el número 2. Entonces, fíjense,
Yo lo que haría inicialmente, imaginen que esta curva no aparece aquí, ¿de acuerdo? Entonces no se está graficando. A este punto, ¿de acuerdo? Lo ubico sobre el eje Y, que es el número 2. Entonces me posiciono aquí, en el número 2. Y luego, como tiene pendiente negativa, la voy a ver como si fuera el menos 4 dividido entre 1 o el 4 dividido entre menos 1. ¿De acuerdo? Entonces significa, el denominador significa que voy a avanzar hacia la izquierda una unidad y hacia arriba 4 unidades. Entonces fíjense, si de este punto me muevo hacia acá una unidad, estaría yo en este punto. Y luego ahora tengo que avanzar 4 unidades. 1, 2, ay, perdón, algo hice, moví un valor. A ver, avanzo una unidad y luego 4 unidades. 1, 2, 3 y 4 unidades. ¿Ok? Entonces, llegaría yo hasta este punto. Este punto y este punto los uno por medio de la línea recta que les había yo mencionado. ¿De acuerdo? Y entonces esta es una forma de obtener a partir de la ecuación la representación gráfica de la función sin necesidad de tabular. Únicamente me fijo en los parámetros, me pongo en el número 2 y avanzo una unidad a la izquierda y 4 unidades hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenía signo negativo. Si hubiera tenido signo positivo, fíjense, si hubiera yo estado en el 4, en lugar de estar en el 2, entonces hago el mismo procedimiento. Me posiciono en el número 2, avanzo ahora una unidad a la derecha y 4 unidades hacia arriba. Y en este punto, bueno, con este punto y este punto trazo la recta que los une. Y así es como generaría yo también la línea recta, pero ahora con pendiente positiva. ¿Bien? Entonces, fíjense, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a regresar a las diapositivas. Bueno, pues entonces, fíjense aquí. ¿Ok? Fíjense, para que yo pudiera graficar directamente esta función, lo único que tengo que hacer es posicionarme en el número 3. Entonces me posiciono 1, 2 y 3. Esto era lo que quería hacer con el otro ejemplo, pero no pude. Y entonces me fijo en este término, que es el término que multiplica la x, es el coeficiente de la x, es el número menos 2. Entonces yo digo, ¿cómo puedo generar el número menos 2? Pues lo puedo generar como 4 entre menos 1, perdón, 4 entre menos 2, o lo puedo generar como 2 entre menos 1. Entonces, fíjense, si primero pienso entre generarlo como 2 entre menos 1, entonces a partir del número 3, que es este término constante, ¿de acuerdo? A partir de ese número ya ubicado en el plano cartesiano, avanzo una unidad hacia allá y luego tengo que avanzar 2 unidades hacia arriba. Entonces, al avanzar una unidad quedo en este punto y luego 2 unidades quedaría yo en este punto. Con esos 2 puntos, trazo la recta que los une y esa es la representación gráfica de este inciso B. ¿Ok? Lo mismo hubiera pasado si hubiera tomado la representación del 4 entre menos 2, esta representación. Entonces, partiendo del número 3, avanzo 2 cuadritos a la izquierda, hasta acá, y luego avanzo 4 cuadritos hacia arriba. Entonces, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Y entonces ahora el punto o los puntos que generé son estos dos asteriscos marcados de color rojo, ¿de acuerdo? Y trazo la recta que los une. Se vuelven a dar cuenta que es la misma recta. Por eso no importa cómo yo represente este número menos 2. El hecho es que mi denominador me va a indicar cuántas posiciones avanzo a la izquierda si es negativo y a la derecha si fuera positivo. Y el numerador me va a indicar cuántas posiciones avanzo hacia arriba si es positivo, ¿de acuerdo? Y así es como yo genero una línea recta. Entonces, fíjense, es muy importante, voy a borrar esto, es muy importante que ustedes puedan transitar de la ecuación al gráfico, del gráfico a la ecuación, de la tabla al gráfico o del gráfico a la tabla.
Entonces se pueden interactuar en cualquiera de estas tres representaciones porque son equivalentes. Bien, entonces es muy importante que ustedes tengan presente esto.